Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad, y en este vídeo vamos a mirar por encima lo que es el módulo list de OCaml. Entonces, en OCaml pues disponemos de módulos, de tipos, de valores, de secciones, es decir, disponemos de un conjunto de términos y de funciones y de tipos, etcétera. Es decir, disponemos de una semántica que nos va a facilitar la programación en OCaml. Es evidente que también nosotros podemos definir todo lo que deseemos para trabajar y para programar. Entonces, si nos vamos al índice de módulos, pues tenemos todos los que tiene por defecto OCaml. Bueno, aquí como veis pues tenemos diferentes. Aquí por ejemplo el queue, el de la cola, pues aquí hay un módulo que te sirve para llevar a cabo el uso de una cola, es una estructura de datos. Bueno, en fin, nosotros nos vamos a interesar por el list, que a su vez también es otra estructura de datos. Entonces aquí lo tenemos, y bueno, aquí dice lo que justo vimos en el vídeo anterior, lo que ocurría con el Stack Overflow. Vamos, nos dice que algunas funciones están señaladas, tiene una banderita de que no son recursivas de cola, y dice que una función recursiva de cola usa constante, o sea, espacio constante de pila. Sin embargo, mientras que las no recursivas terminales usan el espacio de pila proporcional a la longitud de sus argumentos, o de su argumento, lo que puede ser un problema para listas muy grandes. Bueno, en fin, todo esto, y dice que lo de arriba se puede ignorar si las listas no son más largas de sobre lo que tenemos aquí, que son 10.000 elementos. Entonces, lo de siempre, si alguna función aquí pone que no es terminal, o la usáis si tenéis un tamaño el que vemos aquí, o bien la programáis vosotros mismos y la hacéis terminal. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a ver algunas funciones, qué significan, cómo viene el tipo, incluso también lo vamos a ver, y posteriormente en vídeos posteriores pues lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, es escoger algunas de estas funciones, explicarlas bien, poner el tipo e implementarlas. Y en los vídeos que considero oportuno implementar las dos versiones, la no recursiva terminal y la recursiva terminal, pues lo haré. Y en aquellos que decida implementar una, pues implementaré una, y decidiré que implementéis la otra posiblemente. Bien, entonces esa es la idea. Una vez que termine con este módulo list, posiblemente también haga algún vídeo más con alguna función extra que no viene aquí y que puede ser interesante por si algún día necesitáis pues implementar una función diferente a las que tiene el módulo list. Bien, entonces, pues por ejemplo, las primeras son funciones básicas para el uso de lista. Por ejemplo, lista length, o sea, list.length, la función que nos devuelve, que coge un alfa list, como veis, una lista de elementos genérica. Es muy importante, es decir, no tiene por qué establecer un tipo de lista fijo para saber el tamaño. O sea, me da igual que sea de strings, de enteros, o de otras listas de árboles que dentro tienen listas de colas, yo que sé, por ejemplo, algo así. O sea, me interesa hallar el tamaño de cualquier lista, por lo tanto cojo un alfa list y me devuelve el tamaño, un int. Bien, hd y tail, que ya las vimos cuando expliqué listas, coge un alfa list y nos devuelven la cabeza y la cola respectivamente. Como veis, hd, cabeza, es un alfa, es un elemento, y el tail es un alfa list, una cola de una lista de elementos. Y como veis, un alfa porque evidentemente va a trabajar con parámetros genéricos. Bien, env es el enésimo elemento, es decir, un elemento de la lista, es decir, recibe un alfa list y la posición y nos devuelve ese alfa, ese elemento. Es como el obtener dato o algo así por una posición. Bien, ref, el list.ref, que creo que hablé sobre, sí, en el vídeo anterior, decía que no hacía falta para generar números aleatorios porque nos daba igual la posición, y como veis dice list reversal, es decir, que no nos invierte la lista. Bien, como veis, dice aquí arriba, decía que algunas
están flagueadas de que no son recursivas de cola. Como veis aquí, no tail recursive, es decir, que no es recursiva de cola. Por lo tanto, aquí podemos suponer que ref sí lo es. Pero este cambio no se hizo, es decir, se hizo más tarde, creo que la versión 3.12, por ahí creo que aún no estaba. Por lo tanto, es lo que os quiero decir, que puede que si utilizáis un OCaml de versiones anteriores, algunas funciones que aquí sí que son recursivas terminales, en versiones anteriores de OCaml no lo sean. Por eso hay que tener cuidado y mirar la especificación del módulo pertinente en cada momento y en cada caso. Bien, entonces tenemos una append que anexa o une dos listas. Es como el operador de arroba y como veis dice que no es recursiva de cola. Bien, refappend, es decir, que la une y la invierte, o sea, vamos a ver lo que dice correctamente. Dice list refappend, es decir, es una función denominada de esta manera que coge L1 y L2, que son listas, y reverses L1 y la concatena con L2, es decir, invierte la primera lista y hace un append de esta lista con esta, y como veis no dice nada de que no sea recursiva terminal. Luego eso nos quiere decir que es recursiva terminal esa función, claro. Entonces en aquella versión donde ref no era terminal, pues lo que se hacía era tomar la vacía. Bueno, para invertir para hacer el ref sobre una lista y que fuera terminal, lo que se hacía era tomar L1 como la lista, como veis dice reverses L1 y la concatena a L2 y pasar a L2 una lista vacía. Entonces lo que hacías era invertir L1. El resultado de esta función te devolvía el alfa list revertido y siendo terminal, sin tener que utilizar la función ref no terminal. Bien, tenemos concat y flatten, que son lo mismo, es decir, tú tienes un alfa list, que no hemos visto listas de listas, pero se entiende creo que perfectamente, es decir, cada elemento de una lista es una lista de elementos. Entonces tenemos esto y lo que hace es concatenar esa lista, es decir, coge todos los elementos y los hace todos dentro, o sea, tiene una lista de listas de elementos y lo que hace es poner todos los elementos de esas listas de forma secuencial, como estaban en las listas, en una única lista para formar un alfa list. Como veis nos devuelve un alfa list, como ya he dicho. Y esta flatten se comporta igual que concat. Y como veis dice no tail recursive, es decir, que no son recursivas de cola. Bien. Iteradores. Bueno, por su nombre pues ya podemos suponer que son funciones que nos permiten trabajar sobre los elementos de lista, es decir, van recorriendo los elementos de la lista. Iter dice aplica una función f para los elementos a1 a n, es decir, todos los elementos de la lista. Dice que bueno, es equivalente a begin es decir, que va aplicando f1, va aplicando f a cada elemento de la función. Vamos a ver lo que es iter, es decir, iter coge una función de alfa en un unit, es decir, esto es básicamente lo que se utiliza en programación estructurada, porque si no devolvemos nada no tiene sentido la programación funcional. Entonces lo que trata de hacer esta función es modificar el alfa, y cuando modificas la entrada eso es programación procedural. Entonces cogemos un alfa en unit, es decir, que no devuelve nada, devuelve el valor nulo. Coge una función de ese tipo, luego coge un alfa list y por último esta función no nos devuelve nada. Simplemente lo que hace, si lo pensamos, iter es modificar un elemento que le pasamos al iterador, le pasamos una función, una lista y modifica todos esos elementos. Bien. Bueno, luego iterir dice lo mismo que el iter, pero dice desde la versión 4. Luego tenemos la función map, tipiquísima, que ya la he explicado, la he explicado muy por encima. Es decir, tú coges una función de alfa en beta, es decir, una transformación, te coge también una lista de alfas, entonces lo que haces es transformar todos los alfas de la lista en betas y das la salida a esa beta list de la función. Claro, coges esta lista, la pasas por f y devuelves esta nueva lista, evidentemente uno por uno. Bien. Bueno, luego tenemos un ref map que dice coge una función y una lista y dice give the same result as, o sea, que list ref,
pero es recursiva terminal. Claro, aquí lo dice, pero es recursiva terminal, pero es que ahora la nueva ref también es recursiva terminal. Bueno, en fin, vosotros por el nombre ya lo veis. Y encima aquí os explica todo y hasta todo el tipo. O sea, os lo de hecho. Luego fold left y fold right, pues también son dos funciones que vamos a ver y son muy interesantes porque la ejecución puede resultar un poco liosa, pero veréis que si lo pensáis un poco es muy sencilla. Bien, ¿y qué hacen estas funciones? Pues cogen una función de dos argumentos y nos devuelven un alfa. O sea, coge un alfa y un beta y nos devuelve un alfa. Luego coge otro alfa y coge un beta list. Y por último nos devuelve un alfa. Es decir, que lo que va a tener coger es una función, un elemento, y lo va a aplicar por cada elemento del beta list y luego nos va a devolver un alfa. Bueno, en fin, eso ya lo veremos con más calma. Veremos la implementación y por lo tanto poco a poco sacaremos todo el tipo de esta función. Y evidentemente veremos su ejecución y para qué nos puede servir. Bien, luego tenemos iteradores en dos listas. Bueno, en fin, list scanning para verificar cosas sobre listas, por ejemplo for all. ¿Qué nos dice? Nos dice checks, es decir, chequea si todos los elementos de la lista satisfacen el predicado P. Es decir, va a aplicar, como veis, eso está muy claro. Es decir, P, aquí P de A1, es decir, es una función que va a coger un alfa y nos va a devolver un bool, porque aquí coge este alfa A1 que desconocemos y nos devuelve un bool porque estamos trabajando con operadores lógicos. Luego aquí va a devolver un bool, como veis, de alfa en bool, coge otro alfa list y nos devuelve true o false. Por ejemplo, bien, imaginemos que queremos verificar si una lista está ordenada. Esta función nos sirve, o sea, le mandamos una función. Bueno, no, esta función exactamente nos sirve porque la función si está ordenado debemos coger dos elementos, es decir, debemos coger de dos en dos elementos y verificar su posición. Es decir, si queremos una ordenación ascendente, todo elemento i menos 1 respecto a i debe ser menor que ese elemento i. Bien, entonces, bueno, si dice existe, es decir, si existe al menos un elemento de la lista que satisface el predicado P. Bueno, en fin, esto simplemente lo que tenéis que hacer es leeros lo que hacen las funciones para simplemente aprender lo que hacen. ¿Qué vamos a sacar con esto? Pues simplemente, o sea, ¿qué utilidad tenemos de esto? Pues simplemente no tenemos que saber cómo está implementado, simplemente llamamos función, argumentos y él lo hace solito. ¿Qué es lo que vamos a ver también nosotros? Pues vamos a aprender a implementar algunas funciones de ellas. ¿Que queda alguna? No pasa nada, vosotros mismos podéis tratar de implementarlos. Una vez que ya hayamos visto alguna, pues os será más sencillo. Por ejemplo, el list searching para buscar datos, luego hacer filtros, bueno, en fin, luego aquí el partition, luego asociaciones de listas de pares para split, es decir, para dividir y combinar, y luego ordenación de listas, que quizá le dediquemos un poco más de tiempo, a lo mejor un algoritmo, bueno, en fin, lo que vaya surgiendo. Y una vez terminado esto de listas, pues en teoría se terminaría el curso, pero no sé, quizá tenga ganas de hacer algo más, entonces pues ya lo iré metiendo según vea. Bien, pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarlo a favoritos y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.